Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más al invitado de Radio Francia Internacional. El próximo 31 de enero se estrena en la sala Églantine, en la localidad de Villejuif, a 2 pasos de París, el espectáculo Le Pain Nu, que se podría traducir en castellano como El pan a secas, un texto de Mohamed Choukri, puesto en escena por la argentina Paula Giusti, en el que este gran escritor marroquí cuenta su historia de éxodo, miseria y exclusión. Le Pain Nu est l'histoire de vie de Mohamed Choukri, l'histoire d'un enfant analphabète qui vit la misère et l'exclusion jusqu'au jour où il décide d'apprendre à lire et à écrire et qu'il devient professeur d'école et ensuite un des écrivains les plus connus du Maroc. Y precisamente para hablarnos de esta obra y de su trayectoria en el mundo del teatro, Paula Giusti ha sido tan amable de venir una vez más a nuestros estudios. Buenas tardes, Paula. Hola, muchas gracias, Jordi. Un verdadero placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme, Paula, que explique ante todo que has nacido en 1975 en San Miguel de Tucumán, la capital del departamento de Tucumán, donde vas a estudiar teatro en la Universidad Nacional. Pero nos contabas que entras en el teatro por la puerta de la danza contemporánea, ¿es cierto eso? Estudiaba teatro y estudiaba al mismo tiempo danza contemporánea con una maestra que se llama Beatriz Lábate. Y creo que fue muy importante ese estudio paralelo para mí en lo que va a determinar de mi placer de la imagen en la escena, del trabajo a partir del cuerpo. Tiene mucho que ver eso en mi formación. Allí en Tucumán vas a realizar varios talleres de teatro. ¿Qué es lo que hizo que empujaras la puerta de un taller de teatro? Primero empecé a tomar a los 15 años, creo, un taller de teatro en la provincia con Oscar Nemet, con Hugo Gramajo. Y bueno, nada, yo creo que a esa edad yo ya había medio decidido que iba a hacer teatro, que era lo que me gustaba y bueno. Y así fue. Después hice los estudios en la universidad, que en Argentina tiene una característica, la universidad que está en Tucumán y en Mendoza, es una universidad práctica y teórica. Es, a diferencia de un poco acá en Francia, ¿no? Porque cuando llegué en Francia me di cuenta que la universidad era muy, muy teórica y que esos dos campos, la teoría y la práctica, estaban muy separados. Y bueno, no fue la experiencia que tuve en Argentina, que teníamos una formación así con mucha teoría, pero también muchas horas de práctica, de trabajo vocal, físico y de actuación. Me comentabas también que vienes a Francia para aprender francés. Sí, estaba muy fascinada con esa lengua, siempre me había encantado. Había estado muy... ¿cómo se dice? Bueno, había visto películas del cine francés y me acuerdo que la lengua me seducía muchísimo, el francés, y me parecía una oportunidad hermosa ir afuera a estudiar y aprender una lengua, ¿no? Por eso no elegí Italia, que podría haber ido, tenía una cosa. Y además había estudiado Peter Brook, un poco había hecho un trabajo sobre él, y bueno, entonces había un poco explorado lo que era el teatro intercultural acá, entonces también había estudiado un poco lo que era Mushkin, la compañía de Mushkin, y esos teatros me daban mucha curiosidad de conocerlos un poco personalmente. Tanto Peter Brook como Ariane Mushkin fueron altermundialistas avant la lettre, como dicen los franceses, ¿no? Sí, ¿cómo decir? Altermundialistas, la globalización la presintieron mucho antes que el mundo, ¿no? Sí, yo creo que Mushkin y Brook tienen una manera de entender el teatro que hace que para ellos es fundamental este encuentro de culturas para poder extraer como la savia de lo que uno quiere contar, ¿no? Es decir, cuando pones a diferentes actores con distintas culturas a crear, lo que va a suceder ahí tiene que ser algo en el que todos se comprendan, con lo cual sale como vamos a decir, una cosa
el paradigma de la comunicación, digamos. Paula, ¿qué sentiste la primera vez que ves una obra en el teatro de Bouffe du Nord, el teatro de Peter Brook aquí en París? Bueno, Que es una joya. Una ese gran teatro. emoción, sí. Es un teatro maravilloso, bellísimo. Es un teatro que guarda el costado, que conserva ese costado artesanal y bueno, ¿no? Y a veces roto, artesanal, sucio, diría, sucio, no sucio, en la pared, digamos, que hace de una mancha de humedad una imagen bella, ¿no? Es una gran emoción. Cuéntanos cómo fue tu experiencia en el Teatro du Soleil con la gran Ariane Mouchkine. No debes ser una mujer fácil tampoco, ¿no? Trabajé para un espectáculo en el Soleil desde el 2009 hasta el 2012, Los náufragos de la loca esperanza. Era una experiencia muy enriquecedora, es un proceso de creación muy particular porque es a partir de improvisaciones. Es todo un año de preparar esas improvisaciones, pero prepararlas también en el atelier, construyendo un poco nuestros propios, bosquejando un poco lo que van a ser nuestros decorados para poder presentar una improvisación, bueno, buscando nuestros personajes, inventándolos, creándolos. Fue una experiencia muy enriquecedora y aprendí muchísimo y es una experiencia muy marcante. Es ahí donde decides poner en escena tus propios textos, tus obras. No, había de hecho yo ya puesto en escena el Grand Cahier de Agota Christophe, porque, bueno, Ariane había visto un espectáculo que yo había montado con argentinos y que vino al Festival Premier Pas y... Entonces, en ese momento ya me propuso prestarme la sala de ensayo y la sala del Soleil para presentar un espectáculo que yo montaría aquí con actores de acá. Y ahí monté una compañía con actores de todas culturas y presentamos el Grand Cahier. Y después de eso hice una pausa en la que trabajé como actriz. Entré al Soleil después de un stage, luego de un stage de los míticos stages del Soleil, con 400 personas. Y bueno, y quedé después de ese stage a la gran sorpresa, para gran sorpresa mía, porque la verdad es que yo no estaba con el trabajo del Grand Cahier, había funcionado ese espectáculo, estaba previsto hacer Aviñón, pero bueno, se presentó esta oportunidad y Ariane me preguntó si yo era capaz de tenerme un poco como el rol de metteur en scène y de trabajar como actriz para vivir esa experiencia y así lo hice. Y bueno, la verdad es que fue una cosa maravillosa. Volviendo, Paula Giusti, al espectáculo que estrenas a finales de enero en Villejuif, Un pan nu, un pan a secas. ¿Quién es, para la gente que no lo conozca, Mohamed Choukri? Bueno, yo pienso que puede suceder como me sucedió a mí, que yo no lo conocía. Pablo Fleischmann me pasó ese libro, me dijo, mira, es un libro bellísimo, es muy fuerte, es muy fuerte. Es un personaje en sí mismo, el autor, para mí, maravilloso, porque Mohamed Choukri es dos, como él mismo lo dice, ¿no? Él dice, tengo dos memorias, la memoria de un analfabeto y la memoria de un hombre que aprendió a escribir a los 21 años. Y Mohamed Choukri es este niño analfabeto, pero es un escritor. Es un escritor que pudo hacer de ese pasado terrible, transformarlo en arte. Es una persona de gran coraje, pienso yo, porque él, bueno, podría haber ido hacia el camino, ser un monstruo, ¿no? Ser una persona de mal, ¿no? Su vida no fue fácil, siempre huyendo de la miseria, me decías. Sí, de la miseria y de todo lo que la miseria comporta, y es lo que eso él cuenta, ¿no? ¿Cuál es el mundo ese de la miseria? ¿Qué significa vivir en una habitación de 2x2, digamos, ¿no? Asistiendo cosas que no debes asistir? ¿Qué es buscar comida y sentir la humillación de la gente en la calle? ¿Qué es tener que robar? ¿Qué es tener qué es lo que es tener hambre? Lo describe. ¿Qué es tener hambre? ¿Cuáles son las imágenes que le viene cuando él tiene hambre?
cómo mira de lejos un pedazo de pan que alguien tira en un puerto y cómo es capaz de tirarse al agua para ir a buscar. Son relatos muy, muy impresionantes y bueno, lo que nosotros tratamos de hacer en el espectáculo es contar esta biografía como eso, ¿no? Como los cuadros de vida de un niño que sobrevive, que cambia también de ciudad, que va huyendo, ¿no? La miseria, que va encontrando diferentes personajes. Y asistimos un poco a esas experiencias diferentes que van constituyendo, bueno, esta historia que sería como una novela de iniciación, ¿no? Lo más terrible es que sus textos, me contabas, estaban prohibidos hasta el año 2000 en los países árabes. Sí, el libro en el espectáculo tratamos de contar un poquito la historia del libro también, con 3 momentos de intervención de un texto. Owen es un productor que aparece en Tánger y que le propone a Chukri de escribir su autobiografía. Y Chukri le dice inmediatamente, yo ya la tengo hecha. Bueno, le dice, firmemos el contrato. Estaba ahí Paul Bowles y Paul Bowles iba a hacer la traducción porque, claro, Chukri escribe en árabe. Lo que sucede es que después Chukri le confiesa a Bowles que no había escrito ni una sola palabra todavía de su autobiografía. Entonces, ¿pero cómo firmaste este contrato? Bueno, es un desafío berber. Entonces se ponen inmediatamente al otro día, ya tenía un poquito de cosas escritas y se encontraban con Bowles y él le dictaba en español porque Bowles no habla árabe tampoco. Chukri traducía de lo que había escrito en español y Bowles lo traducía al inglés. Y así Bowles hizo una versión en inglés y el libro salió por una vía editada en inglés. Pero el libro fue editado en árabe y hubo un tiraje de unos 20.000 ejemplares, pero inmediatamente censurado. Y a partir de ahí el libro se transformó un poco en un libro mítico, escondido. Los escritores lo tenían con la cobertura arrancada, era un libro escondido que estuvo abajo de los colchones, que estaba, bueno, en fin, esas cosas de los libros prohibidos. Porque, bueno, contaba cosas que no presentaban un Marruecos muy, muy turístico y también porque hería algunas sensibilidades más conservadoras, porque Chukri es muy, muy a veces directo, ¿no? Las dictaduras no les gusta la miseria, enseñan la miseria. Hablando del montaje, vuestro montaje, hay solo 2 actores en escena. Uno es el Chukri joven y el otro el adulto, el que escribe la obra, ¿no? Sí, la obra está estructurada así, asistimos como a la escritura o al recuerdo de un escritor, fan del escritor, y por momentos él está como un poco asaltado por esos recuerdos y aparecen las escenas actuadas en el presente que suponen la interacción de este actor que está un poco metido en el dispositivo que trabajamos y que interactúa con los dibujos también. Pero bueno, muchas veces ese actor también viene hacia el presente, ese niño, y también el escritor viaja un poco al pasado. Hablando de esos dibujos, la escenografía la firma un gran dibujante argentino que ha estado aquí con nosotros a menudo, con sus dibujos en blanco y negro, que se adaptan muy bien al texto, imagino, ¿no? Sí, cuando Pablo Fleischmann me dio este libro, porque fue el que me lo pasó, yo pensé, no me sorprende que esta historia le haya tocado, no me sorprende que esto lo haya movilizado, y yo le propuse si quería ayudarme a contar esta historia con dibujos, porque la primera imagen que yo tenía era de construir este mundo que fue un poco este sueño, de esta vida que Chukri la transforma, la transforma en sueño o le pone una distancia transformándolo en escritura, la transforma en algo irreal a través de la escritura, contándola. Y bueno, mantener esta idea de este sueño, que puede ser por momentos también una pesadilla, encontrando una forma escénica que pueda tener ese grado de irrealidad, ¿no? Para también poder contar esas cosas duras de una manera
agradable, como dice Chukri, de mis tristezas retengo lo más frágil de su aspereza y lo más grato para el recuerdo. ¿Cómo poder contar esto terrible con manteniendo la aspereza, pero manteniendo también la fragilidad de esa aspereza, la belleza y algo agradable para el recuerdo? Además de los dibujos de Pablo Fleischmann, en escena están Pablo Delgado y Pablo Contestabile. Tienes una extraña predilección por los Pablos, ¿no? ¿Qué ha pasado? Sí. Como soy Paula, solo me junto con Pablos. No, están son argentinos, estos Pablos, los dos actores son argentinos. Primero, el proyecto nació un poco hablándolo con Pablito Delgado, que había trabajado conmigo en un espectáculo sobre Fernando Pessoa, y hacía mucho tiempo teníamos muchas ganas de retomar el trabajo juntos, pero bueno, él no hablaba francés y yo le dije, bueno, pero si Chukri aprende a escribir y a leer y se vuelve un escritor, ¿por qué no podés hablar francés y actuar acá? Entonces, gran desafío para un actor. Sí, se puso a aprender francés intensamente y bueno, y acá está. Y bueno, Pablo Contestabile el proceso de creación fue sufriendo evoluciones, entonces esta idea de este segundo actor apareció en el medio del camino y ahí lo invité a Pablo, que hay como una unidad de acento también en la obra, pero este acento hispanófono de fondo tiene mucho que ver con la historia, viste que esto sucede en el Marruecos un poco en el periodo de descolonización española, ¿no? Hablaba español Chukri también, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Y de hecho se encuentran algunos videos que él cuenta cosas en español y después habló francés, hay unas entrevistas de él en francés. Y bueno, y después... Falleció no hace mucho, ¿eh? No hace mucho tiempo, sí, en el 2013 creo yo. Me decías, perdón, te he interrumpido. No, y están estos Pablos entonces que para mí, bueno, es un gran placer trabajar con ellos, han sabido encontrar una dinámica muy particular, ¿no? Porque actuar con dibujos y con la intervención de estos momentos que son animados es muy particular y tienen un muy lindo trabajo vocal los dos. Y bueno, pero sería injusta si dijera que solo Pablo, porque está Carlos Bernardo en la música, en escena, que la compuso y la va interpretando y acompañando este trabajo en vivo, en el escenario. Y está, bueno, Pablo con los dibujos, Jan Chapotel, que es el que anima los dibujos y va poniendo unos toques muy interesantes de video. Y bueno, el video también maneja los tiempos a veces también, así que es un trabajo de equipo muy profundo y muy particular y es muy extraño porque es una especie de mezcla de banda de cine viva con actores que están dibujados y otros que están en vivo, entonces es un método que no existía y que fuimos inventando en el camino. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita el 31 de enero en la sala Églantine, en la localidad de Villejuif, a 2 pasos de París, para el estreno de Le Pain Nu, el pan a secas, de Mohamed Chukri, compuesta en escena de Paula Giusti. Muchísimas gracias, Paula, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también dar las gracias a Vanessa Loiseau y a Suel Kedir, quienes han estado hoy al tanto de la realización de este programa. Olvidé mencionar a Fabrice Billet en las luces y a Sebastián Choriol en la régie del espectáculo y no puedo no mencionarlos. Ahí queda dicho. Enviamos también un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena de televisión uruguaya, Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Thank you.